solo fírmalo. Rachel, dijo David, empujando de nuevo el grueso montón de papeles hacia mí. Es un procedimiento estándar para todos los empleados. Su tono era ligero, pero detecté un ligero matiz en su voz, una impaciencia oculta tras su actitud casual. Pasé las hojas lentamente, dejando que mi instinto de abogada se activara. A pesar de estar retirada, técnicamente, de la práctica. ¿Quieres que firme una cláusula de no competencia para tu startup tecnológica? Todos la firman, repitió, tamborileando los dedos sobre la mesa de la cocina. No vas a recibir un trato especial solo porque eres mi esposa. La ironía en sus palabras no pasó desapercibida para mí. Un trato especial era exactamente lo que nos había llevado a este momento, la presión constante para que renunciara a mi trabajo en Anderson Mills, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, y me uniera a su incipiente empresa. 3 meses de manipulación sutil, de comentarios sobre cómo casi no nos veíamos, de cómo tener a su esposa en el equipo mostraría a los inversionistas cuánto confiaba la familia en la compañía. Finalmente cedí la semana pasada. Presenté mi renuncia después de 15 años construyendo mi carrera, y ahora, sentada en la mesa de nuestra cocina un domingo por la mañana, empezaba a preguntarme si había cometido un error monumental. Mi nombre es Rachel Chen, y a mis 38 años, pensé que conocía bien a mi esposo. David y yo llevábamos 5 años casados, y durante la mayor parte de ese tiempo, las cosas habían sido buenas. Era brillante con la tecnología, siempre soñando con nuevas innovaciones. Lo apoyé cuando dejó su empleo corporativo para iniciar su propia empresa, aunque eso significara vivir solo de mi salario durante meses. Pero últimamente, algo había cambiado. Tal vez era el estrés de dirigir una startup, o tal vez era algo más, el hombre que estaba sentado frente a mí, observándome impaciente mientras revisaba su contrato. No se sentía como el mismo con el que me había casado. Esta cláusula de confidencialidad es demasiado amplia, dije, señalando un apartado preocupante, y los términos de propiedad intelectual. David, esto básicamente dice que cualquier cosa que yo piense mientras trabaje aquí le pertenecerá a la empresa. David suspiró dramáticamente. Así es como funcionan estas cosas, Rachel, lo sabes. Además, no es como si fueras a inventar algo. Solo te encargarás de recursos humanos y algunos asuntos legales básicos. Sentí como mi mandíbula se tensaba ante su tono condescendiente. Antes de que pudiera responder, tomó mi mano y su expresión se suavizó. Mira, te necesito en esto, dijo con ese tono persuasivo al que últimamente me estaba acostumbrando demasiado. Los inversionistas están observando de cerca, y tener a alguien con tu experiencia en el equipo nos dará credibilidad. Además, sonrió, piensa en todo el tiempo que podremos pasar juntos. Miré nuestras manos entrelazadas y luego el contrato. Algo no me cuadraba, pero no lograba identificar qué. Tal vez estaba siendo paranoica, dejando que mi formación legal me hiciera sobrepensar las cosas. Está bien, dije finalmente, tomando un bolígrafo, pero me quedo con una copia. David sonrió aún más. Por supuesto, cariño, lo que te haga sentir cómoda. Firmé mi nombre en la línea punteada, ignorando la sensación de malestar en mi estómago. David tomó los papeles con rapidez, me dio un beso en la mejilla y se dirigió a su oficina en casa. Empiezas mañana, dijo por encima del hombro, a las 9 en punto. Esa noche no pude dormir, no dejaba de pensar en el contrato, en lo ansioso que estaba David porque lo firmara. Después de dar vueltas en la cama durante horas, me levanté y fui a mi oficina en casa, sacando la copia que insistí en conservar. Al leerla nuevamente, con más atención esta vez, pequeños detalles empezaron a resaltar. La redacción sobre propiedad intelectual no solo protegía los activos de la empresa, estaba diseñada para abarcar prácticamente cualquier idea o innovación, sin importar si estaba relacionada con la empresa o no. La cláusula de no competencia no solo era restrictiva, sino que era prácticamente punitiva. Pero fue cuando llegué a la sección sobre opciones de acciones cuando la sangre se me heló. El lenguaje era astuto, enterrado en jerga legal que la mayoría de la gente no entendería, pero yo no era la mayoría de la gente. Pasé 15 años especializándome en derecho contractual, y lo que estaba leyendo me revolvía el estómago. Según los términos, cualquier opción de acciones otorgada a los empleados podía ser revocada a discreción de la empresa, es decir, a discreción de David, por una amplia variedad de problemas de desempeño. El paquete de compensación incluía una parte significativa en acciones, pero básicamente eran inútiles y David podía quitarlas en cualquier momento. Encendí mi laptop y comencé a investigar. Algo en toda esta situación se sentía mal, y mis instintos legales me gritaban que escarbara más. 3 horas y muchas búsquedas después, encontré lo que estaba buscando, oculto en archivos corporativos y registros públicos. La empresa de David, que supuestamente estaba al borde de un gran avance tecnológico,
Había estado vendiendo sus patentes en silencio, la tecnología que tanto lo emocionaba, en la que había trabajado hasta altas horas de la noche. La estaba transfiriendo a otra empresa, una registrada en Delaware con un nombre diferente. Mis manos temblaban mientras conectaba los puntos. El contrato restrictivo, la insistencia en que me uniera a la empresa, la transferencia oculta de activos. David no estaba construyendo una startup exitosa, estaba montando un fraude. Estás despierta tarde. Di un salto al escuchar su voz y rápidamente minimicé las ventanas en mi laptop. David estaba en la puerta de mi oficina, mirándome con una expresión indescifrable. No podía dormir, dije, tratando de mantener mi voz firme, solo revisando algunas cosas para mañana. Asintió, pero algo en su mirada me hizo preguntarme si sabía lo que había estado investigando. No te desveles mucho, mañana es un gran día. Cuando se fue, me quedé en la oscuridad, con mi mente acelerada. El hombre con el que me casé, al que apoyé y en el que creí, estaba orquestando un fraude elaborado. Pero, ¿por qué involucrarme? ¿Por qué arriesgarse a meter a una abogada experta en contratos en este desastre? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque era su esposa, porque pensaba que podía controlarme, usar nuestro matrimonio y ese contrato para mantenerme callada cuando todo se derrumbara. Mis manos dejaron de temblar mientras una frialdad calculadora se apoderaba de mí. David creía que me tenía atrapada, pero había cometido un error crucial, subestimarme. Abrí mi laptop de nuevo y empecé a escribir. Tenía trabajo que hacer. Me volví para mirarlo. ¿Estás seguro? Aún soy bastante nueva. Por supuesto, su sonrisa era brillante y confiada. Tener a una abogada corporativa presente le dará credibilidad. Solo siéntate ahí, luce profesional y déjame hablar. Asentí, pero mi mente ya estaba corriendo. La reunión con los inversionistas sería perfecta, todos los jugadores clave en una sola sala. Esa noche, después de que David se durmiera, hice otra llamada a mi contacto en la SEC. Necesito que actúen rápido, susurré desde el baño, con el agua corriendo para enmascarar mi voz. La reunión con los inversionistas es el próximo jueves. Estaremos listos, respondió. Solo asegúrate de conseguirnos todo lo que necesitamos. La siguiente semana pasó en un torbellino de recopilación de pruebas y comunicaciones secretas. Jugué mi papel a la perfección, la esposa solidaria, la empleada diligente, todo mientras documentaba cada inconsistencia, cada afirmación fraudulenta, cada transferencia oculta. La mañana de la reunión con los inversionistas, me vestí con especial cuidado, eligiendo mi traje más impresionante. David me observó arreglarme con obvia aprobación. Te ves perfecta, dijo, ajustando su propia corbata. ¿Lista para ayudar a cerrar el trato? Si notó que mis manos temblaban levemente al aplicarme el labial. No lo mencionó. La sala de conferencias estaba llena cuando llegamos. Inversionistas de todo el país habían volado para escuchar sobre el supuesto avance de la empresa. Reconocí algunos nombres de mi investigación, individuos y firmas adineradas que habían invertido millones en las mentiras de David. Cuando David comenzó su presentación, me senté en silencio, observando los rostros en la sala. Estas personas no tenían idea de que estaban siendo estafadas, de que sus inversiones estaban siendo desviadas a través de una compleja red de empresas fantasma y acuerdos secretos. Y ahora, dijo David, mostrando su sonrisa ganadora, quiero presentarles a una reciente incorporación a nuestro equipo. Mi esposa, Rachel Chen, es socia de Anderson Mills. Su experiencia en derecho corporativo ha sido invaluable mientras preparamos nuestra siguiente fase de crecimiento. Los inversionistas asintieron con aprobación. Me puse de pie, alisando mi falda, y caminé hacia el frente de la sala. Gracias, David, dije, con la voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. Antes de continuar, hay algo que todos necesitan ver. Antes de que David pudiera reaccionar, presioné un botón en mi computadora portátil. La pantalla detrás de mí cambió, mostrando un diagrama detallado de sus empresas fantasma y transferencias de activos. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los inversionistas, inclinándose hacia adelante. Esto, dije, sacando un montón de documentos, es evidencia de fraude sistemático. La tecnología en la que están a punto de invertir fue vendida hace meses a una empresa fantasma propiedad de mi esposo y sus ejecutivos. Las patentes, el supuesto avance que les ha estado prometiendo, ya no pertenecen a esta empresa. La sala estalló en caos. La cara de David pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Rachel, ¿qué estás haciendo?, susurró entre dientes, tomándome del brazo. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Agentes de la SEC y alguaciles federales entraron, liderados por mi contacto en la comisión. David Chen, anunció el agente principal,
Tenemos una orden de arresto en su contra por fraude de valores y fraude electrónico. Mientras lo sacaban esposado, David no dejaba de mirarme, con una mezcla de furia e incredulidad en su rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. Soy tu esposo. No, dije en voz baja, aunque sabía que ya no podía escucharme. Eres un estafador que tuvo la mala suerte de casarse con una abogada de contratos. El impacto fue inmediato. La empresa quedó bajo investigación y sus activos fueron congelados. Los inversionistas, en lugar de estar enojados conmigo, estaban agradecidos. Mis acciones habían expuesto el fraude antes de que David pudiera completar su plan y desaparecer con su dinero. Mis copias del contrato fueron clave. El lenguaje amplio que David había usado para tratar de controlarme terminó volviéndose en su contra. Como empleada, tenía la obligación legal de reportar actividades fraudulentas, sin importar cualquier acuerdo de confidencialidad. Semanas después, estaba en mi oficina en casa, empacando las últimas cosas. Había presentado los papeles de divorcio y me estaba mudando de la casa que compartimos. Una foto de nuestra boda en mi escritorio atrapó mi mirada por última vez. ¿Sabes?, dijo una voz desde la puerta. En Anderson Mills estaríamos encantados de tenerte de vuelta. Levanté la vista y vi a Mark Anderson parado ahí. Mi antiguo jefe se había puesto en contacto conmigo tan pronto como la historia salió a la luz. Gracias, dije, envolviendo cuidadosamente la foto de la boda y colocándola en una caja marcada como almacén. Pero creo que necesito un nuevo comienzo. Él asintió con comprensión. Bueno, si cambias de opinión. Ahora tenía opciones. La SEC me había ofrecido un puesto en su unidad de investigación de fraudes. Varios bufetes de abogados se habían acercado, y parte de mí estaba tentada a abrir mi propio despacho, especializado en ayudar a personas atrapadas en esquemas fraudulentos. Cuando llevé la última caja a mi auto, pensé en el contrato que había iniciado todo. David pensó que me ataría a su fraude, que usaría mi reputación para legitimar su estafa mientras me silenciaba. En cambio, me dio todo lo que necesitaba para derribarlo. Esa noche, en mi nuevo departamento, rodeada de cajas sin abrir, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. David se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude. Enfrentaba una larga condena en prisión. Cerré la alerta y abrí mi laptop. Empecé a escribir. Servicios de revisión de contratos, porque lo que no lees puede perjudicarte. Tal vez, algo bueno podría salir de todo esto. Tal vez había perdido mi matrimonio, pero había encontrado algo mucho más valioso, mi propósito. Y ningún contrato en el mundo podría arrebatármelo. El final de mi matrimonio no era el final de mi historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. David quiso que firmara mi poder. En cambio, lo encontré. Y esta vez, no dejaría que nadie me lo arrebatara.